El fundador de Microsoft, Bill Gates, sostuvo la semana pasada que todos los países ricos deberían pasar el 100% de su consumo de carne hacia variedades sintéticas. ¿Para qué? Para compensar sus emisiones causantes de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Esas declaraciones, realizadas al MIT Technology Review, generaron mucha molestia en países donde la ganadería es una parte central de la economía. Por ejemplo, acá, en Uruguay. Legisladores, autoridades nacionales y productores agropecuarios salieron en defensa de la explotación ganadera tradicional. Eso no es carne, por ejemplo, sostuvieron algunos. El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, consideró que la carne sintética hoy es la principal amenaza que tiene Uruguay en el mundo. Por su lado, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, escribió en Twitter: ya nos indicaron quiénes tienen derecho a usar las redes y quiénes no, cómo pensar, quiénes pueden o no nacer, cómo vestirnos. Ahora nos dicen qué deberíamos comer. El avance de la carne sintética viene consolidándose en los últimos años. Es un tema que trae mucha discusión. Aquí en Perspectiva lo hemos abordado en entrevistas y también en la tertulia. Uno de los tertulianos más involucrados en este asunto es Pablo Carrasco, integrante de la Mesa de los Lunes, ingeniero agrónomo y productor ganadero. Otro que se ha referido al tema es Juan Grompone, ingeniero industrial, integrante de la Mesa de los Viernes, que viene insistiendo hace tiempo en que Uruguay debe reaccionar ante los cambios que estas innovaciones traerán a la actividad agropecuaria y a la producción uruguaya en general. Bueno, optamos entonces por reunirlos hoy para que confronten miradas o complementen miradas sobre esta cuestión tan trascendente, tan candente en estos últimos tiempos. Empiezo saludando a Juan Grompone. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, buen día y un gusto conocer directamente a Pablo Carrasco, a quien sigo atentamente en las tertulias. Bueno, y gracias por madrugar, Juan. ¿O no? ¿Cómo son tus horarios? Ha sido un esfuerzo terrible. Bueno, así que mereces un reconocimiento especial por eso. Pablo, el saludo también para ti. Buen día. Buen día, gracias Juan Grompone por aceptar discutir ese tema tan lindo y también me solidarizo con Juan, fue una crueldad lo que hiciste hoy, primero con la madrugada. Bueno, así que nunca habían conversado, nunca se habían encontrado, ¿eh? No, para nada. Falta el encuentro cara a cara, de verdad, físicamente, que ya llegará cuando se pueda. Vamos a ubicarnos entonces. Yo les propongo que comencemos clarificando a la audiencia desde qué postura parte cada uno. Juan, tú acá en las tertulias, en varias entrevistas, has sido muy crítico con el modelo agroexportador uruguayo basado en commodities. Incluso hasta le pusiste fin al futuro de Uruguay como productor de alimentos. ¿Podemos situar ese pensamiento tuyo? Bueno, sí, la primera cosa que quiero aclarar es que yo no soy técnico en el tema, solo soy interesado y he estudiado la tecnología, y especialmente desde mi punto de vista como ingeniero, ¿no? Quiero decirlo desde ya, pienso que la carne artificial es de calidad inferior a la natural, es decir, desde ya queda claro. Además, yo he probado la carne sintética que se están vendiendo en Uruguay. En Uruguay, a la vuelta de mi casa, se consiguen hamburguesas vegetales. Pero mi pregunta era más general, Juan, a propósito de cómo te plantás tú ante la actividad agropecuaria, concretamente, ¿no? Sí, no quiero ser exhaustivo en este momento, pero creo que es necesario seguir atentamente el desarrollo de la tecnología, porque un concepto que podemos ver de la historia del Uruguay productivo es la existencia de ciclos de las materias primas, a los cuales quisiera referirme después con un poquito más de detalle. Si todas las materias primas en Uruguay han tenido un ciclo de auge, de desarrollo, auge y después de muerte, y que creo que esto le va a pasar también a la carne. Pablo, ubiquemos lo que tú has dicho en distintas ocasiones. Tú figurás, sos conocido por un defensor a ultranza de la contribución del agro a la economía y el desarrollo del país. Para ti hay ganadería para rato. ¿Pasamos eso en limpio? Sí, este es un tema que en realidad te va a tocar a ti, Emiliano, ubicarlo, porque podemos estar
simplemente a favor de la tecnología. Yo creo que este esfuerzo que se está haciendo científico para imitar algo tan complejo y tan único y que llevó a la naturaleza milenios diseñar, hacerlo en un laboratorio, yo lo admiro como admiro los viajes a Marte, porque de allí algo aprenderemos, digamos, ¿no? Pero no lo saco de esa potencia, digamos, de la de poder generar tecnología. Yo le decía que a ti te va a tocar ¿por qué, primero, es a favor de la carne sintética o es en contra de la ganadería? Porque también voy a enterarme más o menos de la posición de Juan en ese sentido. Digamos, podés estar contra la carne porque contamina, que fue lo que hizo Bill Gates, podés estar en contra de la carne porque es una crueldad animal, y eso es otra posibilidad. Podés estar contra la carne porque es un hábito tribal, digamos. Es decir, en fin, hay varias maneras de posicionarse en este tema y dependiendo, yo me siento cómodo en cualquiera de ellos, dependiendo de cómo lo encaremos, así será. Lo que yo quiero dar un contexto es, sabemos que por demografía en el 2050 vamos a ser 2.500 millones de personas más, ¿verdad? Hablamos de llegar a las 10.000 personas, y si tomamos un crecimiento promedio del poder adquisitivo de las personas del 3%, pónganle, que es un poco el promedio anual, allí vamos a tener una demanda de proteínas que va a ser el 50% de lo que hoy producimos. Hoy se producen 100 millones de toneladas de carne, ¿verdad? Tendríamos que llegar a 150 millones, y los que estamos en el tema sabemos que no es fácil aumentar la producción de carne o de cualquier proteína, en la medida que, sobre todo en la carne vacuna, vos tenés una preñez de las vacas que dura 9 meses y no lo cambia nadie, que por ahora no hay mellizos en la producción de carne vacuna. Entonces, lo que me está diciendo Bill Gates es: mirá que yo a los vegetarianos los voy a atender yo, y eso me parece muy bien, porque no tengo nada en contra de los que no quieren comer carne, pero me está hablando del 3-4%, que más o menos es el número de veganos y vegetarianos, y él se va a ocupar de ese 3 o 4%, a nosotros nos va a quedar, a los productores ganaderos, nos va a quedar el 47-48% de aumento de la oferta de carne a nuestro cargo. De manera que yo tampoco le pongo a esto, digamos, me parece que estamos sobreestimando absolutamente el éxito de ese proyecto, en la medida de que lo que va a crecer la demanda de carne, y sobre todo en Asia, es de una magnitud de 10-15 veces lo que el sector que tiene más pruritos de comer carne vacuna pueda optar por el cambio. Es decir, en un crecimiento de 100, sí perderemos un 10 que pasará a estas tecnologías. También avisar que, bueno, que una cosa es la carne vegetal y otra cosa es la carne sintética. Bill Gates se refería a la carne sintética, que todavía está muy en pañales, y sobre la cual, cuando esté en el mercado, bueno, habremos de hacer los números de todo punto de vista, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental. Bueno, se me adelantaron a varias de las preguntas. Yo pretendía primero situarlos en relación al modelo exportador uruguayo, al papel que juegan las materias primas, la ganadería, la producción de carne en especial. Bueno, ustedes ya se fueron a la discusión en sí, que entonces trato de ordenar de nuevo, y capaz que, a ver, una primera puntualización puede venir por esto último que señalabas, Pablo. ¿Qué entendemos por carne sintética? Porque hay una gran mezcla de conceptos cuando nos ponemos a hablar de alternativas a la carne natural, ¿no? Sí, claro, la carne sintética es una carne que se hace en el laboratorio en base a células madre vacunas, que tiene su fuente de energía para producir, son bioreactores muy potentes y muy demandantes de energía,
Y otra cosa son las carnes vegetales, llamémosle, que a mí la verdad que me molesta. Me molesta que tengamos que decirle carne, primero que ellos hayan elegido decirle carne a algo que denostan, ¿verdad? Esto es carne porque la carne a todo el mundo le gusta, pero no es carne porque la carne hace mal. Entonces, o nos quieren o nos usan o no nos usan, pero no las dos cosas. La carne vegetal es un producto... Tú estás refiriéndote, por ejemplo, a la Beyond Meat, ¿no? Beyond Meat, Impossible Foods, ¿no? Beyond Meat es la que tiene acciones el amigo Bill, pero digamos, a quien yo considero realmente un filántropo, no creo que la plata sea un tema que estimule a Bill Gates, creo que lo está diciendo equivocadamente, pero lo está diciendo desde su convicción. Son 22 ingredientes vegetales, y ahí podríamos ir a la discusión de una vaca que pasta en una biodiversidad de 100 especies por metro cuadrado, o un cultivo de arvejas que elimina todo para solo producir arvejas. Es decir, todas tienen un muerto en el ropero que se descubrirá más adelante, y por eso me parece que el tema seguramente no lo vamos a poder terminar hoy. Juan, vayamos ahora a la frase, a la frase de Bill Gates. Los países ricos deberían empezar a consumir carne 100% sintética para contribuir a la reducción del calentamiento global. Esto aparece planteado en un libro que publicó recientemente el fundador de Microsoft, titulado Cómo evitar un desastre climático. ¿Tú cómo tomaste este planteo concreto? Bueno, yo estoy en desacuerdo con ese planteo, pero quiero, ya que tomamos el tema de la carne artificial, quisiera hacer un breve repaso. La carne artificial ha venido descendiendo a precio en forma rápida, es decir, y quiero poner algunos números. En el 2008 valía $4 millones el kilo. En el 2013 valía $2,5 millones el kilo. En el 2017 valía $5.000 el kilo. Y hoy en Montevideo vale $35 el kilo. Es decir, es claro que ha venido descendiendo en forma muy rápida. Y esto se debe a una evolución tecnológica, ¿no? Es decir, se debe a que están poniendo a punto tecnologías. Y pues están poniendo a punto tecnologías por las dos vías, ¿no? Es decir, por la vía de la carne vegetal, o bueno, del producto reemplazante a la carne mediante vegetales, o la cría de células animales en laboratorio. Es decir, creo que se puede especular un poquito con qué va a pasar en el futuro. Y para eso lo que tomo es la velocidad con que creció la electrónica. La electrónica es una cosa bien estudiada, inclusive tiene una ley, se llama ley de Gordon Moore. Gordon Moore, para quienes no lo conocen, es uno de los fundadores de Intel. De modo que sabe mucho sobre el tema. Y precisamente si aplicamos la velocidad de desarrollo que tuvo la electrónica en 50 años, a lo largo de 50 años sostenido, fue el crecimiento más rápido que ocurrió en la historia de la tecnología, entonces, para el 2030, la carne artificial costará unos $5 el kilo, y entonces en este momento estaremos a igualdad de precios, ¿no? Es decir, que tan cerca como el 2030, la curva dice que vamos a estar en $5 el kilo. Bueno, yo lo que creo que el fenómeno que está sucediendo, yo lo he dicho varias veces, es que a su vez la electrónica está llegando a su fin tecnológico, porque a medida que disminuyeron el tamaño de los chips, se empezó a llegar a acercarse mucho los transistores, los elementos electrónicos se empezaron a acercar mucho a la red cristalina del silicio, y eso, igual que la preñez de las vacas, no tiene arreglo. Entonces, precisamente la electrónica se está frenando, y eso lo puede comprobar cualquiera diciendo: la computadora que yo me compro ahora es casi la misma que la que tenía hace 5 años. Es decir, no tiene tiene apenas pequeñas mejoras cosméticas. Es decir, porque ya no puede mejorar mucho más la electrónica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Era previsible que una cantidad de dinero enorme generado por la industria electrónica buscara otro camino. Y yo creo que ese otro camino, unánimemente ha sido reconocido en el mundo, es la biotecnología. Entonces, lo que sucedería es que
precisamente el empuje que está teniendo esta velocidad de crecimiento de la carne sintética es porque los inversores de la tecnología electrónica se están volcando a la biotecnología y en particular, por ejemplo, la carne sintética. Entonces, lo que dice Bill Gates no es nada más que el reflejo de eso. Es decir, uno de los capos de la electrónica dice: quiero invertir mi dinero en biotecnología a través de la carne. Todo lo demás es fantasía. Es decir, creo que todo lo demás es fantasía. Creo que este es un proceso, a él se va a seguir otros. Es decir, en cualquier momento Google se va a meter en el asunto y la cosa va a seguir a velocidad creciente. De modo que el fenómeno es un fenómeno creciente y lo que lo vamos a ver no en próximas décadas, sino en próximos años lo vamos a ver. Entonces, por eso es que tenemos que ocuparnos. Yo creo que el problema... yo estoy totalmente en desacuerdo con Bill Gates diciendo que los países ricos tienen que comprar carne sintética. Creo que los países ricos lo que van a comprar es carne de lujo, es decir, alimentos de lujo, como siempre han venido comprando. Entonces, el problema que tenemos que ocuparnos es qué pasa con el mercado de lujo. La carne es un producto de lujo en el mundo, es un consumo relativamente pequeño, la carne de res en particular, ¿no? Es un consumo bastante pequeño y es un tema que hay que considerarlo. Yo creo que la preocupación de Uruguay debe estar en enfrentar, por un lado, desarrollar la biotecnología en todo lo que sea necesario, y en segundo lugar, seguir cuidadosamente la producción de alimentos de lujo. Bueno, después de esta intervención tan extensa de Juan, yo vuelvo a la pregunta, pero con Pablo. La frase de Bill Gates, la argumentación de Bill Gates, esta que la semana pasada dio que hablar, ¿tú cómo la viste? ¿Qué respondés? No, digamos, de lo que dice Bill Gates, que yo reitero, más allá de que sea accionista principal de Beyond Meat, lo creo convencido de lo que dice, está basado en una premisa completamente falsa, ¿verdad? Nosotros, yo escribí la columna el sábado en El Observador, se llamaba La carne no se mancha, porque estamos desde el año 2009 en el que la FAO nos tiró arriba que éramos el problema del ambiente, ¿verdad? El problema del calentamiento global, cuando los vacunos llevan miles de años en este planeta y el calentamiento global empieza en 1980. Y si vos vas a los números, en 1980 teníamos 1.000 millones de vacunos, hoy tenemos 900 millones de vacunos, y en cambio la energía fósil entre 1980 y hoy se duplicó. Entonces, asignarle al ganado vacuno, que es lo que está haciendo Bill Gates, la responsabilidad del calentamiento global es una canallada de la FAO, que nos puso en el lugar de invertir la carga de la prueba, es decir, nosotros tenemos que ahora demostrar que no somos los culpables, y un hito que se marcó es que la empresa de Bill Gates, donde Bill Gates ya no es el CEO, la empresa de Bill Gates buscó la redención o el perdón a sus emisiones comprando $500.000 de bonos de carbono a un productor ganadero australiano que hace pastoreo rotativo. Entonces, ese es el comienzo del fin de la canallada. Pero a ver, Pablo, una precisión. Creo que nadie ha sostenido que la ganadería sea el culpable o el rubro culpable o la actividad culpable del calentamiento global. Se ha sostenido que es uno de los factores, ¿no? Se ha sostenido que es uno de los factores. Disparate político, siempre una afirmación política, es un disparate. Es un disparate y tiene en cuenta, en particular, en no tener en cuenta el secuestro de carbono de los vegetales, es decir, lo han confesado y es verdaderamente una canallada internacional eso, ¿eh? Ahí está. Pero bueno, a donde voy es a que para compensar ese problema, para evitar esa parte del problema del calentamiento global, para reducir la contribución de la producción de carne al cambio climático, Bill Gates dice
consuman, sobre todo en los países más desarrollados, consuman carne sintética, ¿no? ¿Cómo ves ese razonamiento, ese planteo que hace Gates concretamente, Pablo? Bueno, que está mal, que está equivocado. El problema ha sido de que medir las emisiones de carbono, en el caso de la vaca, encima tenemos un castigo, porque como la vaca emite metano, el metano se considera 30 veces más activo en el calentamiento global, entonces la emisión de los vacunos se multiplica por 30. Cuando el metano en la atmósfera vive 10 años, no se acumula, nunca creció, y siempre volvió a anhídrido carbónico, y del anhídrido carbónico volvió al pasto, y del pasto volvió a ser metano. Es decir, que en un ciclo, es decir, el tema que capaz que estamos adelantándonos, porque el tema es que demostrar las emisiones es muy fácil, pero demostrar la fijación de un sistema productivo es realmente complicado. Ha sido una hazaña de la ciencia mundial, se ha formado una especie de, más o menos lo mismo que las vacunas del COVID, todos los investigadores conectados y contribuyendo para buscar una ecuación en la que todos estemos de acuerdo de cómo se mide la fijación, el secuestro de carbono, una cosa muchísimo más difícil que la emisión, y recién hoy, digamos, empiezan los primeros trabajos en Gales, donde demuestran que entre 11 y 16 kilos de carbono son fijados por cada kilo de carne producida, y bueno, y esa información se va a reforzar. Ahí está. Ese es un punto, ¿no? Todavía no están los estudios que demuestren claramente cuál es el global de la contribución de la ganadería a el cambio climático o el calentamiento del planeta, ¿no? ¿Cuál es el saldo entre emisiones por un lado del ganado y por otro captura de carbono en el suelo? Eso todavía no está bajado a números concretos. No, pero ya empieza a ver, Juan, ¿ibas a agregar algo de eso? No, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un lobby a favor de la carne sintética, nada más, pero no tiene nada de científico. Hay un engaño deliberado, no se están teniendo en cuenta el secuestro de carbono por los vegetales. Bueno, pero yo quiero seguir por otra línea, quiero seguir por la línea del ciclo de las materias primas, ¿no? Es decir, creo que es bastante ilustrativo por lo que a mí me preocupa en la economía uruguaya. Es decir, creo que las materias primas tienen un ciclo de vida, y ese ciclo de vida no dura mucho más de un siglo, y quiero ver ejemplos. El primer ejemplo es en el Uruguay. El tasajo duró algo más de un siglo y luego desapareció. Es decir, el tasajo fue durante el siglo XIX el principal producto de exportación de Uruguay. Un siglo y desapareció porque se dejó de consumir. Es decir, obsoleció su consumo. La lana duró un poco más de un siglo, ¿no? Y hoy se interesa muy poco. ¿Y por qué desapareció? Bueno, porque los textiles sintéticos le hicieron una competencia muy fuerte y la desplazaron. La carne enfriada, que es de lo que estamos hablando hoy, porque no estamos hablando de la carne en abstracto, estamos hablando de la carne enfriada que puede pasar de un país a otro. La carne enfriada tiene un poco más de un siglo, un poco más de un siglo, es decir, empezó a fines del siglo XIX, en el Uruguay empezó a principios del siglo XX, es decir, en el Uruguay hace casi unos poquitos años más de un siglo que exportamos carne enfriada. Es decir, que estamos al borde, esto me hace pensar de que podemos estar al borde de su ciclo. Es decir, no esperemos milagros, por ejemplo, de la soja o de la celulosa, que la soja creo que es totalmente ocasional por el crecimiento urbano de China, y la celulosa, el papel, tiene su fecha de muerte, porque el papel se está reemplazando a toda velocidad por el almacenamiento electrónico de la información. Ahora, en otros países ocurrió igual de lo que está en Uruguay. Quiero mencionar, por ejemplo, el caso de Brasil. Aquí tenemos Manaos, por ejemplo, que es un ejemplo vivo de lo efímero del ciclo del caucho natural. El caucho natural hubo un boom enorme con el automóvil, pero muy poco tiempo después se inventó el caucho sintético y al diablo el caucho natural. Por ejemplo, la esencia de vainilla, que era un producto exótico, un producto de lujo, componente esencial para el helado de crema que consumían los norteamericanos, se sintetizó y adiós la producción de la vainilla. El petróleo
el petróleo, que es un principal responsable de todo eso que se llama el cambio climático, según lo que se puede pensar, lleva apenas un siglo y medio de vida, es decir, con generosidad lleva un siglo y medio de vida. Y lo que está fijado es la fecha de muerte para el transporte. Es decir, el transporte eléctrico se está desarrollando a toda velocidad y de repente dentro de 15 o 20 años desapareció el petróleo como combustible para el transporte. Es decir, que pensar que los ciclos de las materias primas son eternos es peligrosísimo. Es decir, y es muy difícil que duren mucho más de un siglo porque precisamente hay un cambio tecnológico que los modifica. Es decir, eso es lo que yo digo, que eso es lo que nos tiene que poner alerta. Es decir, ha comenzado el ciclo de la carne artificial, entonces eso nos tiene que poner en alerta, eso es principal, eso es lo que dice la historia del Uruguay y del mundo. Bueno, este es el punto en el que hacemos la pausa para que al reanudar esta conversación, este debate, este intercambio entre Juan Grompone y Pablo Carrasco, nos ocupemos de qué es lo que debe hacer Uruguay justamente, ¿no? Ya sea ante advertencias o alegatos como el de Bill Gates o ante una tendencia como esa que detallaba Juan, que de algún modo le va a pegar o le pegaría a nuestro país en el futuro. Estaba mirando los mensajes de los oyentes, muchos mensajes, el tema atrapa, y entonces Marcos dice, bueno Juan, me estás asustando, que hay que entender que vamos a ser todos sintéticos de plástico. Es un tema, ¿no? Es un tema. ¿Qué vamos a comer entonces? ¿O qué pretenderían algunas tendencias que comiéramos? En lugar de carne, una cosa de apariencia y gusto similar a la carne, pero que no es carne. O sea, vamos a terminar todos comiendo pastillas como los perros en lugar de carne como comían antes. Bueno, vamos por ahí. Legisladores, autoridades nacionales, productores agropecuarios salieron la semana pasada en defensa de la producción ganadera nacional, luego de que el fundador de Microsoft, Bill Gates, propusiera que los países ricos deben pasar a consumir carne 100% sintética como forma de contribuir a frenar el calentamiento global. Acá hubo mucho ruido. En otros países que tienen buena base de su producción centrada en la ganadería también. Ahora, es un hecho que el avance de la carne sintética se consolida. Aquí en Perspectiva ha aparecido el asunto en entrevistas, también en la tertulia. Bueno, hoy, aprovechando este disparador, aprovechando los dichos de Bill Gates, hemos reunido a dos de los tertulianos que de distintos ángulos se han referido con insistencia a esta cuestión. Están por un lado las opiniones de Juan Grompone, por otros las de Pablo Carrasco. Hoy los estamos escuchando a ambos juntos. Pablo, a partir de lo que decía recién Juan, esa trayectoria que él observa con respecto a las materias primas, o a partir de lo que dijo Bill Gates la semana pasada, mi pregunta es, ¿cómo debe posicionarse Uruguay? ¿Qué tipo de respuesta debe dar? Ya sea respuesta verbal, ya sea respuesta, no sé, desde el punto de vista legal o de resoluciones de gobierno, ya sea desde la propia industria y la producción reaccionando con cambios. ¿Qué es lo que tú ves? Mirá, lo que yo veo es que esta materia prima, este commodity, es muy diferente a cualquier otro ejemplo de los que manejaba Juan, en el sentido de que el rumiante, ¿verdad? El rumiante tiene un rol en la naturaleza, fue inventado hace miles de millones de años por la naturaleza y no es un error, porque parece que la naturaleza se equivocó el día que puso rumiante. Y si vos mirá, Frank Miklohener, que es un amigo del Uruguay porque trabajó en INAC, y hoy lidera un poco la argumentación, pone un ejemplo muy gráfico, ¿no? Agarra una hoja A4, ¿verdad? La que todos conocemos, la que imprimimos,
la dobla en 4, y digo, la hoja 4 es la superficie de la Tierra. La dobla en 4 y esa cuarta parte es tierra, digamos, el resto es mar, ¿verdad? Y después pone su tarjeta personal y dice, de este cuarta parte, mi tarjeta personal, lo que ocupa mi tarjeta personal es la tierra, son las tierras que pueden ser productoras de alimentos. Y de esa tarjeta personal, solo 1/3 de esa tarjeta es la que puede producir agricultura. El resto, 2/3, 70% de las tierras útiles para producir alimentos son tierras que no pueden ser agrícolas. Entonces, lo que hace, lo que funciona con la vaca es que sobre ese 70% de la superficie es permitir de que el ciclo del carbono funcione, porque es un animal diseñado con una enorme sabiduría que transforma algo que es absolutamente inútil para la alimentación humana, como es el pasto, en algo de primerísima calidad, de la carne, que es prácticamente a la que en la evolución le debemos el cerebro que tenemos. Entonces, vos sacás a ese jugador de la cancha y tenés un drama ecológico tan gigantesco como que se te acaba, porque, digamos, si vos sacaras la vaca, se va a establecer un equilibrio ahí entre respiración y fotosíntesis en las praderas, ¿verdad? En el cual el balance va a ser 0. Las selvas no aportan, no son el pulmón del planeta porque no aportan nuevo oxígeno y porque están en balance perfecto entre el anhídrido carbónico que fijan y el oxígeno que respiran. Entonces, si vos hicieras eso con el 70% de la superficie que sirve para producir alimentos, generarías un apagón en fotosíntesis, porque entonces se transformaría en leñosa. Las selvas sirven porque tienen leñosas, tienen troncos que son el producto de la fotosíntesis cuando se hizo. La pastura generan oxígeno y fijan carbono porque hay un animal que lo está cortando permanentemente y hay un rebrote permanente donde ahí sí se genera la fotosíntesis. Así que desde el punto de vista no es lo mismo terminar con los vacunos que terminar con el petróleo. Eduardo, el petróleo son las viejas selvas. Eduardo Lacina, tu colega, en la columna que escribió el sábado en El Observador, iba más allá y de algún modo planteaba una especie de catástrofe que algunos pueden considerar exagerada, pero que da para pensar porque creo que de estos aspectos no se discute. Él decía, la desaparición de la ganadería en Uruguay sería una catástrofe ecológica tremenda. Y entonces señala, Uruguay sin ganado sería una parte sojera y otra eucaliptera. No solo morirían los millones de vacunos y ovinos que hoy pastan felices, sino que habría que despedirse de ñandúes, mulitas y una multitud de animales que solo pueden vivir en nuestros maravillosos campos naturales, acompañando a los grandes herbívoros. Nos despediríamos también de paisajes únicos y de miles de especies vegetales. Eliminar la ganadería en Uruguay es como arrasar nuestra Amazonia de formato pastizal. Y luego agregaba, somos la última reserva de pastizales del hemisferio sur, somos los guardianes del bioma pampa que ha sido diezmado en los países vecinos, etcétera, ¿no? Creo que vale la pena incorporar estos puntos a la conversación, ¿no? Bueno, ¿puedo decir algo? Sí, adelante, Juan. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero quiero hacer solo 2 pequeñas observaciones. La primera es que este territorio existió durante decenas de miles de años antes de que llegara la vaca. La vaca en el Uruguay llegó en 1600. Es decir, y antes el Uruguay sobrevivía. ¿Por qué? Porque había otras especies que consumían el pasto. Es decir, me imagino que, como diría Darwin, si la vaca, si en lugar de tener 8 millones de vacas empezaría a disminuir este número y de repente quedar solo en 1 millón de vacas, otras especies ocuparían ese lugar. Es decir, es lo que ocurre simplemente en la naturaleza. De modo que ese es un primer comentario. Pero ahí yo tengo una pregunta, Juan. Otras especies lo ocuparían. Pero, el venado de campo, por ejemplo, es decir, el venado de campo que fue desplazado por la vaca. Claro, pero ¿y quién se ocuparía de esas tierras? ¿De quién serían esas tierras? ¿Que serían simplemente campos naturales, grandes parques nacionales de hectáreas y hectáreas? Porque hoy son
son hectáreas productivas. Si se las liberara simplemente, como decís tú, a los venados y no sé qué, a otro tipo de animales, ¿cómo sería la propiedad y el uso de esas tierras, ¿no? Darwin se encargaría de todo eso, es decir, no, y con la interferencia del poder legislativo, que armaría un lío bárbaro. Pero habría costos involucrados, etc. Yo estoy extraordinariamente liberal como Pablo, creo que eso se arreglaría solo. Pero yo quiero hablar de otro punto de vista, quiero hablar de la carne como alimento de lujo, porque nosotros damos por sobreentendido que la carne es natural, la carne es natural comer carne, es decir, es familiar comer carne, porque el Uruguay es uno de los países que come más carne del mundo. Pero yo quiero hacer un breve repaso de la carne como alimento de lujo. El comer carne, la res, la costilla, el churrasco, es algo esencialmente americano. Y es algo que comenzó en el siglo XIX con la cría de ganado. Con la cría de ganado en las enormes praderas americanas, es decir, las enormes praderas de Estados Unidos, las praderas de Venezuela y las praderas del Río de la Plata. Es decir, esas son las que se poblaron de ganado y se poblaron de ganado en abundancia, es decir, no se sabía qué hacer con ese ganado porque realmente sobraba. Es decir, ¿qué pasaba, por ejemplo, en Europa? En Europa la carne era el destino último de las reses lecheras o de arado, es decir, la res existía, se criaba para producir leche y para arar. Cuando el animal era viejo, entonces se lo faenaba y se lo consumía como carne picada, albóndigas, pasteles, salchichas, etcétera, por ser de mala calidad. Es decir, basta repasar la culinaria europea con un poco de cuidado para ver que el consumo de carne en los platos tradicionales europeos es siempre a través de carne picada. Por ejemplo, la boloñesa, las albóndigas, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando esas grandes praderas americanas empezaron a producir ganado y se inventó el frigorífico? Es que Europa empezó a consumir carne, de esa carne en la forma de churrasco, en la forma de costilla, ¿no? Pero quiero recordar algo más, porque de este carácter de que la vaca hasta las grandes praderas americanas era simplemente un animal que se faenaba al final de su vida. Es que en algunos lugares las reses eran sagradas, y quiero citar dos que son muy notorios. La res era sagrada en Egipto y era sagrada en la India, es decir, era un animal sagrado. Era imposible imaginar matar una vaca en la India o en Egipto. Quiero decir que esto es un cambio que ocurrió en el siglo XX con el frigorífico, que se empezó a difundir este producto de lujo, absolutamente de lujo, como alimento, y un alimento más bien rústico, ¿no? Es decir, el churrasco es una forma muy elemental de comer, es decir, no tiene nada que ver como, por ejemplo, los platos de la culinaria francesa. Entonces creo que por eso es que tenemos que pensar que la carne no es un alimento que va a salvar a la humanidad, sino que es simplemente un alimento de lujo, muy parecido más bien al caviar. Es decir, la carne se parece más al caviar que al pan, ¿no? Eso es lo que quería mencionar. Por eso es que creo que tiene un ciclo. Pablo, vuelvo contigo porque contestaste en parte mi pregunta. Yo quería saber qué hay que hacer, qué decisiones hay que tomar a nivel de gobierno, a nivel del sector empresarial involucrado en la ganadería, en la industria frigorífica. ¿Cómo debe plantarse Uruguay? Primero me dio bastante hambre la intervención de Juan, la boloñesa, las albóndigas, pero bueno. Estás hablando con un cocinero de primera y un gourmet, por otro lado. Por eso, como lo imagino así, la boloñesa me despertó el apetito. Bueno. Pero yo creo que, digamos, lo único que tenemos que hacer como país es volver a, primero, ser socios de quienes compiten con nosotros en el mercado mundial, pero que estamos sufriendo el mismo ataque, digamos. Acá hay que tener socios espalda con Australia, con Nueva Zelanda, con Estados Unidos y Argentina, Brasil. Primero para demostrar el tema ambiental, que yo creo que es el que más ha crecido en la mente de las personas. Pero después, yo acá quiero introducir un tema que no, te lo preguntaba, por ejemplo, teniendo en cuenta el comunicado que emitió el presidente del INAC la semana pasada, donde señala, a propósito de la carne sintética, no estamos en contra de ese producto, ni consideramos estas iniciativas una amenaza.
respetamos a los consumidores que tomen esa opción, pero nos defenderemos de ataques infundados y reclamaremos el derecho de que se respete las denominaciones, rechazando cualquier intento de apropiación genérica con el ardid del falso beneficio. Llámenlo como quieran, pero eso no es carne. Compartimos algunas manifestaciones del señor Gates en cuanto a la preocupación con la sustentabilidad de los procesos productivos en ganadería y valoramos el reciente apoyo brindado a través de una compra de créditos de carbono a un establecimiento australiano que utiliza sistemas de pastoreo rotativo. A estos efectos, invitaremos a Bill Gates a conocer el Uruguay, país con más de 400 años de explotación ganadera en base a pasturas naturales y que es ejemplo de sostenibilidad. No se puede acusar a un sector generalizando sin respetar a decenas de miles de productores que de generación en generación han recibido y transmitido un estilo de vida basado en el legado de cuidar el recurso natural que nos otorgó la historia y que deberemos traspasar de la mejor manera. Ahí hay un gesto, ¿no? Para empezar, un gesto. Invitaremos a Bill Gates a que venga a Uruguay, a que conozca de cerca esta forma de producción que capaz que no es la que él imagina, ¿no? ¿Qué más? Por eso, ¿qué más tiene que hacer el país? Pero yo yo suscribo todo lo que dijo el presidente de INAC, pero no me quita el sueño si Bill Gates quiere venir. Yo no le hago ese homenaje. Me parece que no tiene sentido. Y lo que yo quería decir, por eso, porque lo que propone Bill Gates y es lo que, como se está tratando el tema, es de espaldas a la teoría del valor. ¿Cuál es la teoría del valor? Digamos que debería estar en el liceo como materia obligatoria. Estamos hablando desde la oferta. Yo comparto el pronóstico de Juan. Va a valer $5, va a ser muy competitivo, pero no alcanza con que tengas un producto barato, competitivo, si el que le da valor, que es el consumidor, no está de acuerdo contigo. Y entonces, ¿cuánto tienen que cambiar las tendencias? Vos fíjate que esto es una gran paradoja. ¿Cuánto tienen que cambiar las tendencias del consumo mundial, que se ha puesto el ambiente en el centro del tema, ¿verdad? Para que abandone todo eso, venga todo para atrás y vaya a comer la pastillita de los astronautas. No tiene ningún sentido imaginarlo. Entonces la oferta la podrá generar el producto, pero si no tenés a alguien que te lo valore, no lo vas a poder vender. Entonces, desde la época de Marx, donde el valor de una cosa era el trabajo que llevaba, ¿no? Entonces vos podías hacer un pozo, volverlo a tapar, y como te dio mucho trabajo, tenía que valer. Hasta que vino Adam Smith y dijo, no, si el tipo no lo aprecia, si tu prójimo no lo compra, eso no tiene valor, no importa el esfuerzo que te haya llevado. Así que no importa si la carne sintética va a llegar a $5, importa si la gente va a ir hacia ese lado. Y todo indica de que la gente está yendo para el lado contrario de los alimentos super procesados, y en ese sentido me parece que el Uruguay le tocó estar sin intención en el lugar exacto hacia donde van las tendencias del consumidor actual, y eso yo lo puedo testificar en mi trabajo de venta de carne en Estados Unidos, donde se espera para los próximos años la sustitución de la carne de corral por la carne a pasto por un monto de $20.000 millones solo en Estados Unidos. Ahí hay que aclarar conceptos, ¿no? Tú estás hablando de exportación de carne uruguaya, surgida de un proceso productivo en el que los animales se alimentan a pasto, que entra en Estados Unidos, que capta una demanda importante, pese a que ese mismo país produce carne, pero de otra manera, ¿no? Tú decías a corral, con los animales estabulados, ¿no? En esas instalaciones que parecen, no sé cómo llamarlas, ¿no? ¿Cómo llamarla? Un campo de concentración de vacunos, ¿no? Lo que tú notas es que incluso en Estados Unidos hay una demanda creciente por este otro tipo de carne, la de acá. Sí, le llaman farming industrial, le llaman industria, no le llaman ganadería. Pero hay un rechazo, por ejemplo, digamos, todos lo sabemos, a organismos genéticamente modificados, te ponen libre de organismos genéticamente modificados.
Y estamos hablando de Beyond Meat y Impossible Foods, que tienen levaduras que son genéticamente modificadas para que le den la jugosidad que haga que se parezca a una hamburguesa. Entonces, ¿por qué va a haber un cambio tan gigantesco de lo que todos estamos viendo, que es el mundo pidiendo lo natural, lo artesanal? El caviar, como dice Juan, realmente vamos rumbo al caviar pesado, y el caviar uruguayo de la carne de pasto va a ser el caviar ruso. Va a ser el caviar ruso. Entonces, yo lo que creo es que estamos olvidándonos de lo que la gente quiere, y entonces no me importa cuál va a ser el futuro de la carne sintética, que ya te digo, para mí es un viaje a Marte y aprenderemos muchas cosas de ese esfuerzo científico, pero que está yendo en la dirección contraria a lo que en este mundo se está pidiendo. Y acabamos de escuchar la tanda Uruguay Natural, pasaron en algún momento. Bueno, entonces, o está equivocado eso, o está equivocado lo otro, pero no combinan ni convergen hacia el futuro. Bueno, se nos termina el tiempo. Juan, te doy la participación última, tus últimos comentarios por este intercambio de hoy. Así, lo último, pero tengo muchísimas cosas para decir. Quiero decir dos cosas entonces. La primera, recordar a don Domingo Ordoñana, que a fines del siglo XIX proponía que la ganadería tenía que ser ganadería agronómica. Es decir, Domingo Ordoñana fue un adelantado del feedlot y de la cría de ganado a establo, pero en el Uruguay no se le hizo caso. Es decir, el feedlot, este tipo de cría se realizó recién a partir de 1950 en Estados Unidos, y es el que ahora están un poco rechazando por la carne natural. Pero en segundo lugar, lo que quiero decir es que la carne de lujo, quiero hablar un poco, las últimas palabras a la carne de lujo. Es decir, yo quiero contrarrestar cuando se piensa que la carne del Uruguay es la mejor del mundo, y quiero hacer estas pequeñas observaciones. Yo creo que hay tres grandes competidores para la mejor carne. En primer lugar, el punto número uno, el podio de la carne, lo tiene la carne Kobe en Japón, donde la carne Kobe cuesta $100, un bife cuesta $100, es decir, unos $200 por kilo. Es la carne más cara del mundo. En segundo lugar viene la carne madurada norteamericana, que cuesta unos $40 el kilo. Y finalmente está en tercer lugar la carne natural de Uruguay y de otros países, que cuesta $10 el kilo. Es decir, yo creo que ese es el esquema que tenemos que pensar. La carne es un alimento de lujo. Es decir, el caviar de las carnes es la carne Kobe, luego viene la carne madurada y en tercer término la carne natural de Uruguay. Eso es lo que tenemos que revertir. Y lo que hay que revertir para mí consiste en hacer una sola cosa. En lugar de escribir leyes que permitan o prohíban el uso de la palabra carne y yo qué sé cuánto, lo que hay que hacer es destinar dinero a la biotecnología, porque el futuro de todas estas cosas pasan por la biotecnología y por convertir a la carne uruguaya en un producto de superlujo que pueda alcanzar a todas estas carnes lujosas que produce Japón o Estados Unidos. Uh-huh. Pero entonces, ¿no sería la producción que abastecería a las grandes mayorías de los consumidores? Por supuesto. Es el producto de lujo, siempre fue un producto de lujo la carne. Y para las grandes mayorías, para ese volumen creciente de consumidores, ¿qué? ¿La carne sintética? Posiblemente. Así como la cantidad de carne mayoritaria que se consume en el mundo es bajo la forma de hamburguesas o salchichas. Uh-huh. ¿Pablo? Sí, a mí no me consta ese ranking. Sí concuerdo de que la carne Kobe o Wagyu, que es la raza japonesa, sea algo de lujo, pero estamos hablando que en una media red de 250 kilos vos tenés 7 kilos para vender en ese valor, ¿verdad? Porque el osobuco del Wagyu vale lo mismo que cualquier osobuco. Después, a nosotros en Estados Unidos la carne a pasto se nos paga casi un 50% más que la carne premium americana. Hemos conseguido esa hazaña porque la historia que estamos vendiendo de un animal feliz que come a pasto y todo lo demás está siendo muy valorado por la gente, de manera que yo creo que además tenemos a una China y una Asia que la vaca
después que dejaste la media res esa que se ve preciosa, adentro tiene una cantidad, tiene la válvula aorta del corazón, tiene los penes de los machos, tiene que todo lo comen los chinos. Y va a ser difícil que la carne sintética reemplace en costo a la válvula aorta del corazón que se comen ellos o a las garras de pollo, ¿verdad? Entonces, me parece que hay larga vida por delante para la ganadería, y Uruguay, ya te digo, con muy poco mérito, se puso exactamente en la dirección del caviar ruso que tenemos en nuestro sistema. Decía recién Juan, cuando yo le daba la palabra por última vez, ya estamos en el final, yo tengo tanto para decir. Me causó gracia porque yo, desde este lado, como conductor de este intercambio, también me quedo con cantidad de preguntas para formular. Creo que fue realmente ilustrativo e interesante lo que se escuchó en estos minutos, pero que no agota ni por asomo lo que podríamos haber charlado hoy con Juan Grompone y Pablo Carrasco. Ni que hablar que hay otras dimensiones, hay otros interlocutores posibles sobre este tema, que además es uno de los tantos que hoy están arriba de la mesa si nos colocamos en el terreno de la protección del medio ambiente o, por ejemplo, el combate al calentamiento global y el cambio climático. Razón por la cual, desde ya les adelanto, una novedad En Perspectiva este año es que vamos a crear la Mesa Verde o la Tertulia Verde. Una vez por mes, por lo menos, tendremos un espacio completo de una hora destinado a discutir estos y otros asuntos. Estará Pablo, estará Juan, bueno, y convocaremos a especialistas, expertos, a actores vinculados con todos estos asuntos. Ya queda anunciado, creo que hay mucho para aprender en esa materia. A los dos, Pablo, Juan, gracias. Creo que dimos un buen puntapié inicial en esta materia. Para mí quiero decir que ha sido un gusto conocer a Pablo y que respeto mucho sus ideas liberales, a pesar de que notoriamente yo no soy un liberal, ¿no? Pablo. Gracias, Juan. Un placer discutir estas cosas y a este nivel, y gracias, Emiliano, por la idea. Ya volvemos, ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.